Bienvenidos a Más Cultura. Hoy vamos a hablar de letras y tenemos a un invitado verdaderamente de lujo para hacerlo. Él es Sergio Ramírez, es sin duda uno de los grandes colosales, tanto intelectuales como políticos, como narrador de América Latina, particularmente de América Central, que siempre nos ha dado mucho a la lírica y a la narrativa en español. Él ha sido acreedor ya a varios premios y sin duda se avecinan muchos más para él. En la década de los 60 comenzó su trayectoria y bueno, esta trayectoria lo ha llevado a conocer distintos rumbos. Él es novelista, es cuentista, también ha tenido incursiones muy importantes en la política de su país, ha llegado a cargos verdaderamente altísimos. Como periodista también se ha destacado mucho porque su trabajo ha provocado definitivamente varios sinsabores y varios malos tragos a políticos nicaragüenses y bueno, de varios otros lugares también. Así que quédense con nosotros aquí en Más Cultura, tenemos a un invitado de lujo y varias recomendaciones. Si es real la luz blanca de esta lámpara, real la mano que escribe, son reales los ojos que miran lo escrito, de una palabra a la otra, lo que digo se desvanece. Yo sé que estoy vivo entre dos paréntesis. Hay muchos escritores de prestigio que comenzaron su trayectoria verdaderamente jóvenes y definitivamente este es el caso de Sergio Ramírez. A los 20 años de edad publicó su primer cuento y bueno, desde aquel entonces todo ha sido una escalera ascendente. A los 23 años ya había tenido su primer volumen publicado y bueno, quizás suena un poco arbitraria esta manera de calificarlo, pero la verdad es que las editoriales donde publican los escritores nos dicen mucho de cómo va su carrera, de hacia dónde va su carrera, de quién se anima a publicarlos. Y bueno, desde el comienzo en su América Central, en pequeñas editoriales quizá, ha llegado, por ejemplo, en México, podemos encontrar varios libros de cuentos de él, varias antologías que están hechas en editoriales ya consagradas como Joaquín Mortiz, que tiene colecciones muy bonitas y bueno, a través de los años ha tenido colecciones muy bonitas. Está Mondadori, que definitivamente tiene un poder de distribución enorme en toda América Latina, y está Alfaguara, que es una editorial que todos conocemos desde la librería más recóndita, más especializada, hasta la que está de paso en la plaza central de cualquier lugar. Sin duda la trayectoria de Sergio Ramírez le depara aún muchos éxitos. Él ha sido ya partidario de varios méritos y pues por ejemplo, debido al reciente fallecimiento de figuras como Juan Gelman o José Emilio Pacheco, definitivamente la primera persona en alzar la mano, en felicitar y saludar su obra, toda su enorme trayectoria, fue Sergio Ramírez y esta voz, esta opinión fue repetida por todos los periódicos de América Latina. Aquí en México lo pudimos leer en El Universal, en La Jornada y bueno, son medios donde ha tenido también otras participaciones, pero ya de otra índole. A eso vamos a llegar en un minutito más, pero ya vamos a escuchar a Sergio Ramírez y continuamos aquí en Más Cultura. Bueno, la literatura nicaragüense ha tenido por tradición un gran peso en la poesía, desde Rubén Darío a Ernesto Cardenal y Carlos Martínez Rivas. Hemos atravesado por un desfiladero de poesía, pero este desfiladero ha comenzado a ampliarse en las últimas generaciones y los narradores que nos contábamos con los dedos de la mano ahora se multiplican entre los jóvenes, ¿no? Y yo soy capaz de decir ahora que tenemos una narrativa nicaragüense nutrida, diversa, experimental, que entra con buen pie en el siglo XXI. Y nombres como los de José Ayac, Montoya, Ulises Juárez Polanco, revelan esta nueva tendencia moderna y diversa de la narrativa nicaragüense, y que yo podría decir que se extiende a Centroamérica. Esto lo podemos ver como un fenómeno centroamericano. Cuando me tocó organizar la antología de narrativa centroamericana que publicó hace un par de años el Fondo de Cultura Económica, Puertos Abiertos, y decidimos que entrarían solamente escritores vivos y
Entonces esto me permitió tener un panorama mayor de la literatura más joven, de la narrativa más joven. Y tenemos ahí una excelente muestra de lo que esta literatura está haciendo ya entrado el nuevo siglo. Bueno, cada generación escoge un nombre o es escogido en su nombre, ¿no? Tuvimos el boom, el post-boom, después el boomerang, después el crack. Y ahora esto del desasosiego me gusta porque vivimos una época de incertidumbre, ¿no? Creo que en mi generación teníamos verdades más ciertas, aunque no fueran ciertas, las considerábamos ciertas, ¿no? Sabíamos hacia dónde íbamos, qué es lo que queríamos, queríamos que el mundo cambiara. Teníamos una insignia en mi generación que era Rayuela de Julio Cortázar. Era la novela que rompía brecha, la novela anti, que nos proponía la destrucción de los valores del mundo actual para sobre esas ruinas construir uno nuevo. Yo creo que en la desesperanza que se vive hoy, en el derrumbe de los valores éticos en los que tanto creímos, surge esta generación que busca caminos y me parece que tiene la ventaja de que la incertidumbre crea caminos mucho más diversos y los multiplica. Y esto facilita también las búsquedas personales, porque la literatura al fin y al cabo es una búsqueda personal. Uno puede tener presupuestos comunes que inspiran a una generación, pero a la hora de sentarse a escribir la obra es solitaria, la obra sigue un solo camino. No hay obras que se copien unas a otras porque entonces la labor cultural individual se destruye, ¿no? en el calco. Y esto me parece que ahora abre ventajas para esta generación. Yo diría que eso es el molde que se está rompiendo ahora, ¿no? La presencia misma de José Ayaca aquí en este festival, el hecho de que por primera vez el libro de un escritor joven nicaragüense, un narrador, se publique en México. Entonces, esto es un acontecimiento en Nicaragua, que un escritor joven sea publicado fuera de las fronteras de Nicaragua y que tenga ya un eco, que tenga una resonancia. Y yo espero que muchos otros como José Ayac van a salir pronto de este cascarón o van a dejar esto. Generalmente un escritor joven en un país pequeño como Nicaragua tiene la frontera por cárcel. Entonces romper esta cárcel y salir afuera es lo que a mí me parece que es importante, ¿no? Naturalmente, la manera de conocer a un escritor, de encariñarse con él, de hacerse una idea de qué se trata su arte, es leyéndolo. Para la mayoría de nosotros, primero nos tomamos la licencia de saber qué es lo que opinan varias personas sobre él. Pueden ser columnistas, pueden ser líderes de opinión cultural, pueden ser reseñadores profesionales o pueden ser otros escritores. Por ejemplo, en el caso de Sergio Ramírez, es muy clara la admiración que ha despertado toda su trayectoria y bueno, su vida en general. Nosotros tenemos un ejemplo muy parecido, teníamos un ejemplo muy parecido. Estoy hablando de José Emilio Pacheco. Su reciente fallecimiento, sin duda, ha despertado una gran variedad de tributos. Todos los periódicos están hablando de él, los intelectuales, los lectores y bueno, todas las personas que tienen un gusto por la poesía en México están de luto. Él era un poeta como pocos y bueno, por varias razones. La principal quizá es que él llegó a despertar cariño de todos los sectores sociales, de todos los sectores políticos, de gran parte de los sectores literarios. Vamos a escuchar una cápsula sobre él y continuamos aquí en Más Cultura. El oficio de escritor se puede ejercer de muchas maneras, y José Emilio Pacheco hizo eso precisamente. Además de ser cuentista, novelista y poeta, también colaboró en algunos guiones de cine y realizó traducciones de autores tan importantes como T.S. Eliot, Beckett u Oscar Wilde. Quizá la mayoría lo conocemos por Las batallas en el desierto o El principio del placer, pero hay mucho más que leer entre la obra de uno de los artistas mexicanos más queridos de los tiempos recientes. José Emilio formó parte de la generación de los 50,
donde podemos encontrar a otros grandes autores como Salvador Elizondo, Carlos Monsiváis, Sergio Pitol o Sergio Galindo. A diferencia, por ejemplo, de Carlos Monsiváis, a Pacheco no le gustaba dar entrevistas. Le desagradaba tener que responder a las preguntas que usualmente se dan en este tipo de ambientes. Sin duda, José Emilio Pacheco merecía la fama que lo acompañó, al grado de ser nombrado por la revista Letras Libres como el mejor poeta vivo de México en el año 2002. Pero también es cierto que si la historia que contó él al respecto es verdad, entonces la fama le llegó también con un poco de suerte. Durante los festejos por sus 70 años que realizó la UNAM, Pacheco contó que el cantante Julio Iglesias recomendó un libro suyo durante una entrevista en la televisión, y a partir de ahí fue que comenzó su fama. Un golpe de suerte, aunque sin duda se lo merecía. En el universo literario de José Emilio hay obras que son del dominio popular, porque han saltado del libro. Por ejemplo, de las batallas en el desierto, inspiró a su vez la canción Las batallas de Café Tacuba. Además, el director Arturo Ripstein dirigió El castillo de la pureza, una película hecha a partir de un guión que escribieron ambos. ¡Bueno ya! ¡Sofía! ¡Ven a ayudarme! También existe una pieza musical escrita por Gustavo A. Farías e interpretada por la Orquesta Sinfónica de Nuevo León, basada en el libro El reposo del fuego, de Pacheco. Para comenzar a conocer a este poeta, se pueden recomendar dos obras. El poema Alta Traición se puede escuchar en voz de José Emilio en el portal amediavoz.com y la novela breve Las batallas en el desierto. En vida, Pacheco gozó de muchos reconocimientos institucionales. Entre ellos destacan el Premio Javier Villurrutia, el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Alfonso Reyes del Colegio de México, la Medalla de Oro de Bellas Artes, por supuesto, el Premio Cervantes en 2009. Debido a sus méritos en las letras, José Emilio fue invitado en 2010 a donar una serie de objetos para la Caja de Letras del Instituto Cervantes. Esta caja se abrirá de nuevo en el año 2110, y ante esta oportunidad, Pacheco dijo: «Lo dejo para que quien abra esto en 100 años sepa quién fui, porque no creo que nadie recuerde mi obra». Aunque estas fueron las palabras del autor al respecto, después de disfrutar de su obra, podemos acordar que será recordado como uno de los más grandes autores mexicanos. Muchas veces la línea que separa el periodismo de la literatura es muy delgada y hay personas que la han cruzado de distintas maneras. Por ejemplo, el caso más famoso sin duda es Gabriel García Márquez. Hay personas que por el periodismo que realizaron de una manera tan específica, de alguna manera tan literaria también, se vuelven famosos dentro del imaginario colectivo porque llegan al mundo de la literatura pero sin dejar de ser periodistas, sin intentar convertirse en narradores o en poetas. Ahí tenemos por ejemplo a John Lee Anderson, a Ryszard Kapuscinski, quizá los reporteros, bueno, los periodistas más famosos del mundo. Hay gente que cruza otra línea que también hay entre el periodismo y otra que no tiene nada que ver, que es la política. Y bueno, ahí tenemos casos también casi igual de famosos. Ahí está Mario Vargas Llosa. El caso de Sergio Ramírez es un caso quizá un poquito más célebre, un poquito más afortunado, aunque no igual de conflictivo. Él fue vicepresidente de Nicaragua y bueno, este periodo comenzó en los 80s, cuando salió del cargo en 1994 terminó en muy malos términos con su partido. Él fundó otro, tenía como propósito, su bandera era el regreso a los orígenes del sandinismo y en 1996 él se lanzó como candidato presidencial. Esto lo convierte sin duda en uno de los pocos escritores y o periodistas que ha hecho estas tres cosas y bueno, relativamente al mismo tiempo. Sergio Ramírez perdió esas elecciones y bueno, decidió que ese era el fin de su vida política. Sin embargo, la polémica al respecto lo acompañaría todavía hasta nuestros días, pero de eso vamos a platicar en unos momentos más. Vamos a escuchar a Sergio Ramírez nuevamente y continuamos aquí en Más Cultura.
yo creo que la escritura tiene que ser, y esto es lo que yo trato de transmitirle a los jóvenes, una especie de apostolado. Es decir, si uno se siente a escribir por la fama o por las ventas o por los premios, son las grandes seducciones de la literatura para un escritor joven y para un escritor en general, el riesgo es abaratar la escritura. El riesgo es comprometer la escritura al grado de ir buscando qué es lo que al lector que le gusta la lectura fácil preferirá. Y entonces eso va diluyendo mi compromiso con la literatura, que es el compromiso con la palabra. La literatura es una lucha diaria con la palabra, sentarse a descifrar este misterio inmenso que es la escritura, convertir la imaginación y las ideas en signos y que estos signos puedan ser leídos por otros, eso no es nada fácil. Entonces, entregarse a ese trabajo, y si luego vienen los premios, si viene la fama, si viene la multiplicación de lectores, eso es un fruto que puede ser que se dé o no se dé, pero uno no puede apuntar sus miras a conseguirlo, porque entonces la que sufre es la escritura. Yo lo que creo es de que alguien que tenga habilidad puede conseguir la fama fácil. Puede ser que la pegue, como decimos, ¿no? Con un libro que va a llegar a los lectores, se va a hablar de él, se va a leer. Pero ¿y si ese libro no sobrevive a la siguiente generación de lectores? Porque el gran problema es ese. Es decir, que si el libro que yo escribí lo van a leer los hijos y después los nietos y los bisnietos de mis lectores originales. Esa es la literatura. Porque si ese libro murió después de su fama, como una pompa de jabón, se deshizo, ese libro es como que no se hubiera escrito. ¿Cuántos libros yo elimino de mi biblioteca? Que los compré un día porque tuvieron fama, porque salieron en el New York Times Books Review, porque fueron comentados y de repente ese libro está olvidado, nadie habla de él, perdió trascendencia, es como que nunca se hubiera escrito. Bueno, eso depende del momento, ¿no? A mí me ocurre que cuando me preguntan por mis escritores preferidos, es como que estén pasando en un diorama frente a una pantalla y yo capturo lo que están pasando en ese momento, porque hacer una lista siempre es difícil, ¿no? Cuando me dicen cuáles son sus 10 autores preferidos, yo escojo 10 de mi menú, pero no quiere decir que los otros no tengan importancia. Entonces, a mí me parece que yo... Vamos a ver, un escritor que me transmite ideas profundas sobre la vida, sobre la muerte, sobre el poder, sobre el amor, que son estos grandes temas fundamentales de la literatura, eso se quedan aquí atrás de mi cabeza, van alimentando ese sentimiento que yo tengo de la literatura, como la gran exploradora de todos estos temas de la existencia, ¿no? Pero en los que yo me fijo directamente es en los que me pueden enseñar procedimientos, técnicas de escribir, formas de resolver los problemas técnicos de la escritura, salidas, trampas, ardides, porque la escritura está llena de esos elementos, ¿no? El ardid y la trampa, cómo atrapar al lector, cómo llevarlo hacia adelante, cómo hacer que no te abandone. Y sí, entonces ahí hay escritores que son maestros en eso, ¿no? Y curioso, la novela negra ayuda mucho a resolver muchos enigmas de la literatura, aunque no se trate de una novela negra, se trata de los procedimientos. Recordar a Dashiell Hammett, por ejemplo, es siempre muy importante, aunque uno no esté escribiendo novela negra. O recordar la forma. Vargas Llosa es muy útil en ese sentido. Vargas Llosa es un gran maestro del artificio de escribir. Hemos
Hemos estado hablando acerca de la labor periodística, la labor política y la labor literaria de Sergio Ramírez. Por supuesto que la recomendación para que ustedes mismos le echen un ojo a su trayectoria siempre está ahí. También les dije que hablaríamos un poco acerca de la polémica que aún levanta su opinión. Sergio Ramírez, además de ser un gran periodista, es un líder de opinión para muchos sectores en Nicaragua. Y bueno, es en este carácter que la polémica pues, se desarrolló como sigue. En 2009, el periódico español El País tenía la pretensión de editar una antología de los más grandes poetas en lengua española y pretendía que esta llevara un prólogo de Sergio Ramírez. El poeta que iba a antologar, el que tenía a su cargo esta misión, esta empresa, era un poeta que recientemente había fallecido, un amigo de Sergio Ramírez, y pues ahí fue donde comenzó la censura. El gobierno, como el poeta antologador ya había fallecido, dijo que todos los derechos que había sobre este poeta eran para sí y por lo tanto ellos decidían quién iba a prologar esta edición, que bueno, se pospuso hasta que El País accedió a cambiar el prólogo, este prólogo para una edición que pues, de alguna manera no llegamos a conocer. Esto levantó mucho el polvo y ahí fue donde mucha gente conoció a Sergio Ramírez, que en aquel entonces todavía no lo tenía en el mapa. ¿Por qué? Porque despertó las simpatías de otros escritores que llevan una lucha incesante contra la censura y decidieron tomar este caso como propio. Entre ellos están, por ejemplo, García Márquez, es definitivamente un peso pesado en términos de periodismo y de lucha contra la censura, y otros periodistas y escritores como, bueno, ahí está también la narradora Ángeles Mastretta. Entonces esta polémica se resolvió de alguna manera, más bien se apagó ese pequeño fuego, todo terminó de alguna manera en paz, pero todavía se sigue escribiendo al respecto. Ustedes pueden leer el blog de Sergio Ramírez, donde siempre está hablando sobre censura, publica artículos continuamente. Basta que lo chequen en Google, es el primer enlace que sale y bueno, él publica con bastante periodicidad y siempre hace muy buenas recomendaciones. Echen un ojo a Sergio Ramírez en internet. Nosotros continuamos aquí con una recomendación en Más Cultura. La lectura es una puerta que se abre al encuentro con otras vidas, otros momentos, otros lugares. Es un viaje al interior del pensamiento y también es un encuentro con la fantasía y la imaginación. Tal es el caso de este libro que hoy quiero recomendarles, que lleva por título El libro de la imaginación y fue escrito o antologado por Edmundo Valadez. Él fue un periodista, editor y cuentista, un gran defensor del cuento como género literario, que dirigió una prestigiosa revista titulada así, El Cuento, hasta el último día de su vida. El libro de la imaginación es como un joyero repleto de pequeñas y delicadas obras maestras, una colección de textos muy breves, ninguno es mayor a una página, y son trozos de ingenio, de humor, de ironía y misterio que Edmundo Valadez recopiló a lo largo de toda su carrera. Este libro está dividido en varias partes. Contiene textos que nos hablan sobre la poesía de la vida, sobre el amor, sobre la muerte y el más allá. Hay sueños y pesadillas tomados de las tradiciones chinas o de los poetas modernistas, así como de autores más actuales, como Julio Cortázar y Gabriel García Márquez. Hay textos en donde domina lo insólito, lo extraño y desacostumbrado, todo lo contrario a la monotonía de la vida cotidiana, con muestras tomadas de autores como Franz Kafka, el gran humorista irlandés Oscar Wilde, y André Breton, el padre del surrealismo, entre muchos otros autores. Y no podían faltar, por supuesto, los textos sobre las mujeres en general y sobre las esposas en particular. En cuanto al amor, hay curiosas declaraciones de poetas y extrañas máximas orientales. Este libro, el libro de la imaginación, escrito por Edmundo Valadez, fue publicado por el Fondo de Cultura Económica en 1976. En fin, esta es mi recomendación. Lean, descubran el encuentro con la vida, con la emoción, a través de la literatura. Esta es mi recomendación. Soy Ernesto Domingo López. Este es el segmento final de este programa que les traemos pues con mucho cariño desde aquí, desde el Parque de los Tecajetes, casi en el corazón de la capital del estado. Como siempre, vamos a cerrar con una recomendación.
Pues la verdad es que casi toda la trayectoria de Sergio Ramírez amerita pues un buen vistazo. Se puede ver muchos cambios, ha tenido muchas épocas, como muchos autores que tienen una trayectoria muy larga. La recomendación es que lo chequen porque, bueno, él, a pesar de ser un intelectual comprometido, no deja de tener una opinión bastante valiosa, bastante pues digna de tomar en cuenta, aunque no se compartan sus opiniones políticas. Y ustedes lo pueden hacer en periódicos de circulación nacional e internacional, como el periódico español El País, el mexicano La Jornada. Él es columnista para ambos medios, y también se lo pueden encontrar casi todos sus textos y muchísimos artículos y recomendaciones en su blog que les mencioné hace un momento. Lo pueden encontrar en elboomerang.com, boomerang sin G al final, y bueno, ahí está el enlace que los lleva directo al blog de Sergio Ramírez. Esto fue Más Cultura y nosotros nos vemos la próxima.